Durante muchos años, mi vida giró en torno a mis hijos. No me quejo, lo hice porque quise. Fui padre soltero desde que la madre de ellos decidió irse a encontrarse a sí misma cuando el menor apenas tenía 4 años. Nunca volvió. Y si te soy sincero, nunca la necesité para sacarlos adelante. Me llamo Miguel, tengo 67 años, y hasta hace poco, creía que lo había hecho bien. Que había cumplido. Les di casa, comida, universidad, apoyo emocional, todo lo que pude. A veces más de lo que tenía. Me rompí el lomo trabajando como contador para que no les faltara nada. A veces hasta me endeudé para que pudieran ir a los paseos escolares, o tener el último celular que todos los amiguitos tenían. Y no lo hice esperando algo a cambio, pero sí con la esperanza de que algún día, cuando yo no pudiera valérmela solo, al menos tuviera una visita de vez en cuando. Tengo 3 hijos, Bruno, el mayor, es ingeniero, Silvana, la de en medio, es psicóloga, y el menor, Nico, vive en el extranjero, supuestamente haciendo una maestría. Digo, supuestamente, porque hace más de 2 años que no lo veo. Ni una videollamada. Solo responde con emojis o audios de 5 segundos que parecen sacados de un trámite. Después de jubilarme, vendí el apartamento grande donde crecieron, porque ya me quedaba muy grande y costoso. Me mudé a una casa pequeña en las afueras, con jardín y paz, la verdad. El plan era dedicarme a cuidar mis plantas, leer, quizás viajar un poco si el cuerpo lo permitía. Pero algo cambió con ellos cuando se enteraron de la venta del apartamento. De pronto, empezaron a preguntar cosas que antes no les interesaban. ¿Que cuánto había ganado? ¿Que en qué lo iba a invertir? ¿Que si ya había hecho testamento? Silvana incluso insinuó un par de veces que una fundación no es familia, como si estuviera marcando territorio anticipadamente. Me dolió. Me dolió mucho. No porque quiera llevarme la plata a la tumba, sino porque sentí que, de pronto, lo único que les interesaba de mí, era eso. El dinero. La herencia. Como si todo lo que fui se redujera a unos números en el banco. Pero la gota que colmó el vaso fue hace 6 meses, cuando estuve hospitalizado por una neumonía. Estuve internado 5 días. ¿5? ¿Sabes cuántos de mis hijos me visitaron? Ninguno. Ni uno solo. Silvana mandó flores con una tarjeta genérica, como si fuera una compañera de oficina. Bruno escribió al grupo familiar, avísenme si hay algo urgente. Y Nico ni siquiera respondió. Salí del hospital solo. El enfermero que me ayudó a bajar fue el único que me preguntó si tenía con quién irme. Le mentí. Le dije que sí, que mis hijos me esperaban. Me subí a un taxi y lloré como un niño. Un hombre de casi 70 años, llorando solo en el asiento trasero de un carro, como si todo lo que había dado durante décadas hubiera sido invisible. No les dije nada. Guardé silencio. No reclamé. Solo observé. Cambié mi testamento. Antes ellos eran los únicos beneficiarios. Ahora, no. No lo son. Y no tienen ni idea. Hace poco, Nico vino a visitarme. Primera vez en años. Me trajo una camiseta de su universidad y me pidió café, como si esto fuera un hotel. Al segundo día, se puso a revisar la casa. ¿Y esta obra de arte? ¿Cuánto vale esa escultura, donde guardas los papeles de la casa? Todo con esa sonrisa falsa que usan los vendedores de autos usados. Me hervía la sangre. Pero me seguí haciendo el tonto. Lo que no sabe es que tengo grabaciones de todo. Cámaras de seguridad internas, porque me robaron una vez y decidí instalarlas. Él no sabe. Ninguno sabe. Y ahora, Bruno y Silvana también están volviendo a aparecer. ¿Qué quieren pasar tiempo conmigo? ¿Qué deberíamos hacer reuniones familiares? ¿Qué me extrañan? ¿Me extrañan? ¿O extrañan el testamento viejo? Estoy planeando algo. No para hacerles daño, no. Pero sí para que aprendan. Para que, por primera vez, sientan lo que es ser ignorado, dejado de lado, invisible. Y si te estás preguntando por qué te cuento todo esto, es porque estoy a punto de hacer algo que tal vez me haga quedar como el malo. Pero tal vez no. Bruno vino a visitarme la semana pasada.
No lo veía en persona desde Navidad del año antepasado, cuando apenas pasó una hora por la casa y dijo que tenía otro compromiso importante. Esta vez llegó con una botella de vino caro y una sonrisa que no le conocía. Me abrazó como si realmente me hubiera extrañado. Yo lo miré con cautela, sin decir nada. Papá, quería pasar un rato contigo, me dijo, como si no llevara meses ignorando mis llamadas. Le ofrecí café. Se sentó en el sofá, miró alrededor y dijo: Esta casa está linda. Acogedora. ¿Y dices que te alcanza bien la pensión? Lo miré. No respondí. Solo asentí. Luego empezó con el pequeño interrogatorio disfrazado de conversación casual. Que si estaba comiendo bien, que si tenía alguien que me ayudara con el jardín, que si necesitaba apoyo con mis cuentas. Luego, sin que yo dijera nada, su tono cambió a uno más serio. Papá, Silvana me contó que cambiaste el testamento. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No me sorprendió. Me lo imaginé desde el momento en que entró por la puerta con ese vino que nunca hubiera comprado para mí antes. Me preguntó si podía ver el nuevo documento. Le dije que no. Que era un asunto privado. Lo vi cambiar el rostro. Ya no sonreía. Se recostó hacia atrás, cruzó los brazos y me miró como si yo fuera un viejo egoísta. Solo queremos asegurarnos de que no estés tomando decisiones apresuradas, me dijo. Ya sabes, a veces uno se deja influenciar por personas interesadas. ¿Personas interesadas? ¿Como ustedes? Quise decirlo. Lo tuve en la punta de la lengua. Pero no. Me contuve. Sonreí. Tranquilo, hijo. Sé muy bien lo que hago. No dijo nada más. Terminó su café en silencio y se fue. Esa noche, Silvana me llamó. Primera vez en meses. Supuestamente solo para saludar. Hablamos 5 minutos antes de que sacara el tema. Papá, ¿por qué no organizamos una comida familiar? Para ponernos al día. Estás solo por allá, y no quiero que te sientas abandonado. Demasiado tarde para eso, hija. Pero acepté. Le dije que sí. Que me parecía buena idea. Quedamos en hacerla el próximo sábado en mi casa. Lo que no saben es que ya todo está en marcha. Mi testamento está redactado y legalizado. La gran mayoría de mis bienes irá destinada a una fundación que ayuda a adultos mayores en situación de abandono. Conozco ese lugar. Lo visité hace unos meses. Ahí encontré historias parecidas a la mía. Gente que dio todo por sus hijos y terminó olvidada. Me identifiqué tanto que supe, en ese momento, que eso era lo correcto. Pero también dejé algo preparado para ellos. Algo que los va a enfrentar a la verdad. Durante estos meses, he recopilado mensajes, ausencias, excusas, y más importante aún, grabaciones. Les daré la oportunidad de escuchar con sus propios oídos cómo han hablado de mí cuando creían que no los escuchaba. Tengo audios de Nico preguntando si valía la pena venir a verme o si ya estaba más para allá que para acá. Vídeos de Silvana diciéndole a Bruno que yo ya no razono bien y que sería mejor revisar mis decisiones legales. Todo eso lo guardé. Y lo mostraré. ¿El sábado? En la cena. Ya tengo todo listo. Un proyector, los clips seleccionados, los documentos impresos, y una carta final escrita con mi puño y letra. Quizá parezca cruel. Quizá pienses que estoy exagerando. Pero llega un punto en la vida en el que uno ya no tiene miedo de quedar como el villano, cuando sabe que ha sido bueno durante demasiado tiempo. Y ese sábado, será inolvidable para ellos. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, nervioso. No dormí bien la noche anterior. La ansiedad me comía por dentro, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Pero no, no era un crimen. Era justicia. Y, más que todo, era la primera vez que me iba a defender de verdad. Preparé todo con calma. Organicé la sala, limpié cada rincón, y acomodé el proyector en el mueble del televisor. Hice las compras el día anterior, así que tenía vino, refrescos, y algunos pasabocas. Nada extravagante. No pensaba convertir esto en una celebración.
Llegaron a las 6 en punto. Primero Silvana, con esa sonrisa tensa y el abrazo forzado. Luego Bruno, acompañado de su esposa, Luisa, que apenas me saludó. Y, por último, Nico, que llegó con una mochila y un aire de suficiencia que me revolvió el estómago. «Papá. Por fin nos reunimos», dijo, como si no llevara años evitando hacerlo. «Sí», respondí. «Por fin». Nos sentamos todos en la sala. Al principio, fue todo muy normal. Risas superficiales, comentarios sobre el clima, anécdotas sin alma. Silvana incluso me preguntó si estaba tomando mis medicamentos, con ese tono condescendiente de quien da por sentado que uno ya no piensa con claridad. Esperé el momento justo. Cuando todos tenían su bebida en la mano y estaban aparentemente relajados, me puse de pie y apagué las luces. «Quiero mostrarles algo», dije. El ambiente cambió de inmediato. Bruno frunció el ceño, Luisa me miró confundida, y Nico se rió como si estuviera a punto de ver una película. Encendí el proyector. La primera grabación era de una videollamada entre Bruno y Silvana, que había ocurrido apenas 2 meses atrás. Silvana decía: «Tenemos que hablar con papá antes de que haga alguna locura con la herencia. He visto viejos que terminan dejándole todo a ONGs o enfermeras. No podemos permitir eso». Y Bruno respondía: «Tú llámalo, yo no tengo paciencia para sus historias. Igual ya no está tan lúcido. A veces repite cosas. Me preocupa que esté perdiendo el juicio». El silencio en la sala fue absoluto. Miré a Silvana. Estaba pálida. Bruno se quedó inmóvil, apretando la copa. Seguí con el segundo clip. Era un audio de Nico, enviado a su novia. Su voz sonaba relajada. «Voy a ver a mi papá este fin de semana. Dicen que está mal de salud. Si lo convenzo de hacer un fideicomiso o algo así, capaz nos aseguramos de que la plata no se vaya a alguna causa hippie». Ahí, Silvana soltó un suspiro largo. «Papá, ¿qué es esto? ¿Nos estás espiando?», dijo con voz tensa. «No los estoy espiando», respondí. «Solo grabé lo que ocurrió en mi casa. Y lo que ustedes voluntariamente dijeron». Bruno se levantó de golpe. «Esto es una invasión de privacidad». «¿Privacidad?», repetí. «¿Y qué hay de la falta de respeto? ¿Del abandono? ¿De haberme tratado como un estorbo?». Se hizo un silencio incómodo. Todos evitaron mirarme a los ojos. Nadie dijo nada. Hasta que Luisa, la esposa de Bruno, rompió el hielo con una voz muy suave. «Yo no sabía nada de esto». «Claro que no», le dije. «Porque tú no me conoces. Porque nunca se tomaron el tiempo de hablar de mí más allá de lo que podían obtener». Respiré profundo y les mostré una última cosa. Saqué la carpeta con mi testamento. Les di una copia a cada uno. «Este es el documento legal que registraré el lunes. La casa, los ahorros, las inversiones, todo irá a una fundación que realmente ayuda a quienes lo necesitan. Personas que están solas. Como lo estuve yo». Silvana rompió a llorar. Pero no era un llanto de tristeza, era frustración. Bruno me miraba como si no me reconociera. ¿Y Nico? Nico solo se quedó callado, mirando su vaso. Como si recién le cayera el peso de lo que había dicho. «¿Esto es definitivo?», preguntó Silvana entre lágrimas. «Sí», respondí. «Ustedes ya tomaron sus decisiones. Esta es la mía». Y aún no habían escuchado la carta. La carta que escribí con el corazón en la mano. La que les iba a leer en voz alta, aunque me temblaran los dedos. Respiré hondo y saqué la carta del cajón del escritorio. La había escrito y reescrito tantas veces, que ya me la sabía de memoria. Aún así, quise leerla en voz alta. No porque buscara dramatismo, sino porque quería que escucharan mi voz, la misma voz que ignoraron tantas veces, diciéndoles lo que nunca se atrevieron a ver por sí mismos. Me puse de pie de nuevo. Tenía las manos un poco temblorosas, no por miedo, sino por la mezcla extraña de tristeza, decepción y una calma furiosa que me atravesaba el pecho. «Voy a leerles esto», dije, levantando el papel. «Porque sé que después de hoy,
puede que no quieran volver a verme. Y quiero que al menos se vayan con la verdad. La sala estaba en silencio. Silvana seguía con los ojos rojos. Bruno no se había movido de su rincón, y Nico estaba encorvado, como si quisiera hundirse en el sofá. Leí. Queridos hijos. Les escribo esta carta no desde el enojo, sino desde el cansancio. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Dediqué mi vida a ustedes. No me arrepiento. Lo hice con amor. A veces con miedo, muchas veces con errores, pero siempre con la intención de darles lo mejor que podía. No crecieron con lujos, pero nunca les faltó lo esencial: comida, techo, educación y afecto. Los vi crecer, los aplaudí, los consolé, los apoyé incluso cuando no entendía sus decisiones. Los defendí, incluso de ustedes mismos. Me partí en pedazos para que ustedes pudieran estar enteros. Pero llegó el momento en que yo también necesité algo. No grandes cosas. Solo presencia. Una llamada. Una visita. Un ¿cómo estás? Y no llegó. Me dejaron solo. Solo cuando me enfermé, solo cuando vendí la casa, solo cuando los días eran todos iguales y las noches se hacían más largas. Solo con mis recuerdos y con la amarga sensación de haberme vuelto invisible para quienes más quise. No los castigo. No busco venganza. Simplemente elegí no premiar el olvido con riquezas. Lo poco o mucho que tengo irá a personas que sí valoran la compañía, que saben lo que es sentirse solos y aún así tender la mano. Ustedes ya tienen sus vidas. Carreras, parejas, planes. Sigan con eso. Yo seguiré con la mía. No les guardo rencor, pero sí aprendí a quererme un poco más. Con cariño. Papá. Cuando terminé de leer, no hubo aplausos, ni disculpas inmediatas. Solo un silencio denso, espeso, como el que queda cuando se apagan todas las luces en una habitación donde antes había demasiado ruido. Nico fue el primero en levantarse. No dijo nada. Caminó hacia la puerta y salió sin mirar atrás. Silvana me pidió hablar a solas, pero le dije que no. Que todo lo que tenía que decir ya lo había dicho. Bruno simplemente me miró con los ojos entrecerrados y murmuró. No sabía que te sentías así. ¿Por qué nunca preguntaste? Le respondí, directo. Se fueron poco a poco. Sin escándalos, sin gritos, pero con ese peso incómodo que dejan las verdades que ya no se pueden revertir. Cerré la puerta, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Dolor, sí. Pero también paz. No sabía si volverían a buscarme. No sabía si, en algún momento, entenderían lo que realmente ocurrió aquí. Pero por fin dejé de cargar una deuda emocional que nunca fue mía. Y aunque la casa estaba en silencio otra vez, ya no me sentía tan solo. Pasaron 2 semanas después de aquella noche. Durante los primeros días, no recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni una nota en la puerta. Nada. Fue como si hubieran decidido que, al no heredar, ya no valía la pena seguir fingiendo interés. Lo acepté. Duele, claro que duele, pero también me sentí liberado. Ya no esperaba nada de ellos, y eso me quitó un peso de encima. Por primera vez en años, me concentré en mí. Empecé a cuidar más mi jardín, a leer esos libros que tenía empolvados, incluso me inscribí en un taller de escritura para adultos mayores en el centro cultural del pueblo. Me sentí vivo otra vez. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché que tocaban la puerta. No fue un golpecito casual. Fue insistente, casi nervioso. Abrí. Era Bruno. Solo. Traía la cara cansada, el ceño fruncido, y un sobre en la mano. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí sin decir una palabra. Nos sentamos en el comedor. Él colocó el sobre la mesa y lo empujó hacia mí. Es una carta, dijo. De parte de los 3. Lo miré. No lo abrí de inmediato. Él bajó la mirada y habló, por primera vez con una voz menos arrogante. No te voy a pedir que cambies nada. Solo quiero que sepas que no sabíamos cuánto daño te hicimos. Silvana lleva días sin dormir.
Nico está que vuelve al país, pero no se atreve. Y yo me siento como un estúpido. No respondí. Lo dejé hablar. Papá, crecimos creyendo que ibas a estar ahí siempre. Fuerte. ¿Intacto? Pensamos que si no llamábamos o no veníamos, igual tú estabas bien. Y sí, también fuimos cómodos. Egoístas. Me costó contener las emociones. No porque quisiera perdonarlo en ese instante, sino porque me partía el alma ver que, tal vez, después de tanto, algo les estaba cayendo en cuenta. ¿Y ahora qué? Le pregunté. No sé. Solo quería empezar con un lo siento. Tomé el sobre y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Bruno se levantó. Me dio un abrazo breve, sin palabras, y se fue. Esa noche abrí la carta. Estaba escrita a mano, con distintas caligrafías. Cada uno había puesto algo. Silvana contaba cómo había sentido culpa desde que leyó mi testamento. Nico decía que no sabía cómo enfrentarme. Y Bruno, en su parte, admitía que todo lo que dije esa noche era cierto. Leí la carta 2 veces. No lloré. Pero sentí algo que no esperaba, compasión. Tal vez aún había algo por rescatar. No una relación como antes, no una familia de postal. Pero sí algo más honesto. Más real. Al día siguiente recibí otra visita. Esta vez fue Silvana. Venía sola, con una pequeña bolsa con pan casero. Me abrazó sin decir nada y se quedó conmigo toda la tarde. No hablamos del testamento, ni de la herencia, ni de la carta. Solo hablamos. De la vida. De mi jardín. De los años que pasaron demasiado rápido. Y aunque no lo dije en voz alta, algo dentro de mí empezó a ceder. Tal vez, solo tal vez, todavía quedaba una grieta por donde podía entrar un poco de luz. Unos días después, me llegó una videollamada inesperada. Era Nico. La última vez que lo había visto en persona fue aquella noche tensa de la cena familiar. Desde entonces, silencio total. Pero ahí estaba, en la pantalla de mi celular, con el rostro visiblemente más delgado y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido bien en semanas. Hola, papá, dijo con una voz que no le conocía. Su tono solía ser seguro, arrogante. Esta vez, parecía el de un niño que no sabe si lo van a regañar o abrazar. Hola, Nico, le respondí, sin mostrar demasiado. Hubo unos segundos de silencio. Luego bajó la mirada. He estado pensando mucho en todo lo que dijiste. En lo que mostraste. Nunca me había sentido tan expuesto, tan avergonzado. Me comporté como alguien que no merecía tener un padre como tú. Lo miré en silencio. Estaba esperando algo, no sabía qué, pero me negaba a facilitarle el camino. Tenía que hablar él. Tenía que decir lo que nunca se había atrevido a decir. Yo me fui, continuó, porque necesitaba espacio. Porque no quería quedarme atado a la familia. Pensé que mientras tuviera éxito, mientras cumpliera con lo esperado, todo lo demás se justificaría. Pero me equivoqué. Suspiró. Tragó saliva. Lo que más me duele no es haber perdido la herencia. Es haber perdido tu confianza. Y eso no sé cómo repararlo. Sentí un nudo en la garganta. No porque me estuviera pidiendo perdón, sino porque, por primera vez, me hablaba con verdad. Con la misma franqueza que yo tanto les pedí. Nico, le dije con calma, lo que me dolió no fue el dinero. Fue tu ausencia. Fue sentir que, si mañana me moría, no lo notarías hasta semanas después. Asintió, con los ojos brillosos. Por eso mismo quiero volver. No por el testamento. No por lo que puedas darme. Quiero volver para estar. Para ayudarte, escucharte, aunque tenga que empezar desde cero. Fue una conversación larga. Hablamos más en esa llamada que en los últimos 2 años. No resolvimos todo, pero abrimos una puerta. Y eso ya era mucho. Esa misma semana, recibí otra sorpresa. Una carta por correo certificado. Venía del bufete de abogados que había tramitado mi testamento. Cuando la abrí, encontré una nota: confirmamos que el proceso fue finalizado y el documento se encuentra validado,
pero recuerde que puede hacer modificaciones en cualquier momento si así lo desea. Me quedé mirando esa hoja por largo rato. Podía cambiarlo. Legalmente, podía. Pero emocionalmente, ¿debía? La herencia ya no me importaba tanto. Lo que me importaba era lo que estaba ocurriendo ahora. Mis hijos, por fin, estaban empezando a ver quién soy, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Silvana me había visitado 3 veces desde la cena. Incluso se ofreció a llevarme al médico. Bruno me mandó una foto con su hijo, mi nieto, al que apenas conocía, y me pidió si podía ir a visitarme el próximo fin de semana. Y Nico ya tenía pasajes comprados para volver en un mes. ¿Demasiado tarde? Quizás. ¿Suficiente? Aún no. ¿Sincero? Eso sí. Y en ese momento me di cuenta de que tal vez, lo que yo necesitaba, no era cambiar el testamento. Era ver si ellos podían cambiarse a sí mismos. La última parte de esta historia no termina con una gran venganza ni con una reconciliación de película. Termina con algo mucho más humano, la posibilidad de sanar, incluso cuando ya pensabas que era demasiado tarde. 3 meses han pasado desde aquella cena. Desde las grabaciones. Desde la carta. Desde que decidí mostrarles todo lo que había callado durante años. Hoy, la relación con mis hijos es distinta. No perfecta. No ideal. Pero real. Silvana sigue siendo la más presente. Viene casi cada semana, a veces sin avisar, con pan, fruta o simplemente con ganas de conversar. Me escucha. Me pregunta cosas de verdad. Y yo noto que su forma de mirarme ya no tiene esa sombra de impaciencia ni ese tono clínico que antes me hacía sentir como un paciente y no como un padre. Bruno ha sido más lento, más torpe. Pero se está esforzando. Me trajo a su hijo un domingo y nos sentamos los 3 en el jardín. El niño jugaba con una pelota, y Bruno me preguntó si podía ayudarme a pintar el portón viejo. No por obligación. No por interés. Solo para estar. Y Nico volvió. Vino hace 3 semanas, con una mochila llena de ropa y la voz más suave que le haya escuchado jamás. Me abrazó tan fuerte que por un segundo sentí que se deshacía un muro entre los dos. Se quedará en el país por un tiempo, dice. Quizás más. Está buscando trabajo aquí. No habla mucho del pasado, pero sus actos gritan lo que las palabras aún no pueden. El testamento, sí, lo modifiqué. Pero no como piensan. Decidí dividirlo. La mitad sigue destinada a la fundación, como señal de gratitud a esas personas que me enseñaron que nunca es tarde para empezar de nuevo. La otra mitad será para ellos, con condiciones. No económicas. Condiciones humanas. He dejado cartas, una para cada uno, que solo se abrirán el día que yo ya no esté. Y en esas cartas no hay juicios ni reproches, solo historias. Las historias que no les conté cuando eran niños, las veces que lloré solo en silencio, los días en los que el orgullo no me dejó pedir ayuda. Quiero que me conozcan por completo, incluso cuando ya no esté aquí. No sé cuánto tiempo me quede. Nadie lo sabe. Pero hoy, a mis 67 años, puedo decir que por fin aprendí a poner límites, a decir lo que siento, y a dar sin permitir que me usen. Mis hijos me dejaron solo. Sí. Pero también volvieron. Y ahora, no buscan mi fortuna. Buscan a su padre. Tal vez, solo tal vez, eso valga más que cualquier herencia. ¿Fui cruel? ¿Fui justo? ¿Ustedes qué habrían hecho?